En esta tercera lección vamos a hablar sobre un tipo distinto llamado las listas. Vamos a comenzar con ella. Dado que Python es un lenguaje muy flexible, implementa multitud de tipos distintos por defecto. Y eso incluye también tipos compuestos de datos, que se utilizan para agrupar diferentes elementos o ítems, por ejemplo variables o valores, ¿no? El más versátil de estos tipos compuestos es la lista, que se puede escribir como una lista de ítems separados por comas y contenidos entre dos corchetes. Por ejemplo, vamos a crear una lista de números. Entre dos corchetes vamos a asignar varios números separados por comas. Aquí tenemos una lista, más sencillo imposible. Normalmente las listas suelen contener ítems del mismo tipo, pero en Python no tenemos esta restricción, por tanto podemos tener una lista de datos y muchos tipos de datos diferentes. Por ejemplo, un número entero, una cadena de caracteres. También podemos poner un número negativo, otro número decimal, otra cadena. Las listas son muy parecidas a las cadenas de caracteres, ya que funcionan exactamente igual con los índices y también permiten utilizar el slicing. Por ejemplo, si queremos acceder al primer elemento de esta lista de datos, simplemente nos podemos referir con un índice 0 y así podemos mostrar este primer elemento, este primer ítem. Si queremos mostrar el último elemento, podemos hacerlo con un índice -1 y ahí vemos el último ítem de esta lista. O, utilizando slicing, podemos referirnos, por ejemplo, de la lista de datos desde el índice -2, el penúltimo, hasta el final, y así nos muestra los últimos dos. Otra cosa que nos permiten las listas, al igual que las cadenas de caracteres, es concatenar con otras listas. Por ejemplo, podríamos suponer la lista de números y concatenarle una nueva lista. Ya que habíamos acabado con el número 4, podemos continuar poniendo varios números más, 5, 6, 7 y 8. Si confirmamos, ahí tenemos el resultado de concatenar una lista con otra, es una nueva lista con todos los elementos de ella, ¿no? Sin embargo, hay una peculiaridad, y es que las cadenas de caracteres eran inmutables, pero las listas no lo son, así que sí que podemos reasignar sus ítems haciendo referencia con el índice a ellos. Ejemplo. Imaginad que tengo una lista llamada pares, donde voy a guardar unos cuantos números pares. El número 0, el 2, el 4... Aquí voy a poner un 5 para cambiarlo, un 8 y un 10. Entonces quiero cambiar este número 5 por un 6 para que quede bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de los índices tenemos que en el índice 0 está el número 0, 0, 1, 2 y 3 tenemos el 5. Por tanto podemos acceder a pares en el índice 3 y aquí asignarle un 6 como si asignáramos una variable. Esto que no nos permitían hacer las cadenas de caracteres sí que lo podemos hacer en una lista. Y ahora ya tenemos nuestra lista rectificada, ¿no? Con los pares bien. Otra cosa que tienen las listas, muy interesante, es que podemos añadir elementos justo al final. Esto es porque incluyen muchos métodos internos. Hablaremos de los métodos largo y tendido más adelante. Pero, por daros un ejemplo, una lista tiene un método llamado append, que viene de adjuntar en español, que nos permite, pues eso, añadir elementos al final. Imaginad que tenemos esta lista de pares y queremos añadir un nuevo par. Pues pondríamos pares, un punto, y aquí escribiríamos append y entre paréntesis le pasaríamos el siguiente número que queremos poner en esta lista, por ejemplo el 12. Ahora puedo volver a mostrar la lista y como veis se me ha agregado justo al final el número 12. Tampoco hace falta poner el número directo. Por ejemplo, ahora sé que vendría el 14, pues puedo asignar en el append el número 7, por ejemplo, por 4, y esto directamente me asignará el valor, por 4 por 2. Voy a poner pares y ya directamente me añade al final 7 por 2, 14, ¿no? Una peculiaridad que tienen las listas
ya que estamos cambiando su contenido, es que también permiten una cosa llamada asignación con slicing. Es decir, imaginar que tenemos una lista llena de letras. Por ejemplo, una A, una B, una C, una D, una E y una F. Tengo aquí 6 letras. Ahora me gustaría cambiar unas cuantas letras, por ejemplo, las 3 primeras, y ponerlas en mayúscula. Las 3 primeras letras, recordad que podemos acceder fácilmente utilizando slicing, si indicamos desde el inicio hasta la tercera posición. Como veis, ahí tengo A, B, C. Entonces, si yo quiero reasignar A, B y C, por ejemplo, en mayúsculas, puedo hacerlo de esta forma. Letras desde el inicio hasta el 3, y le voy a asignar una nueva lista con la A mayúscula, con la B mayúscula y con la C mayúscula. Se apretó Enter y mostramos el contenido. Como veis, haciendo slicing, he cambiado estos 3 valores. Es bastante útil este sistema. También podemos utilizar una funcionalidad, gracias al slicing, para borrar los valores. Por ejemplo, si asignamos desde la primera posición, desde el primer índice hasta el 3, sin contar el 3, le asignamos una lista vacía, lo que estaremos haciendo es vaciando la lista. Fijaros, me he cargado los 3 primeros, porque le he dicho que es una lista vacía y representa que me lo ha borrado. Otra forma que también se puede borrar todo el contenido, podríamos simplemente decirle que letras es igual a una lista vacía. Y de esta manera, pues no tendríamos ningún elemento. Por cierto, ya que estamos hablando de métodos y funciones, ¿recordáis la función len que utilizamos para saber la longitud de una cadena? Pues también nos sirve para saber la longitud de una lista. Por ejemplo, length letras, dado que le acabamos de borrar todos los elementos, nos dice que tiene una longitud de 0. Y teníamos otra, aquí arriba, la de pares, por ejemplo. Podemos saber la longitud de la lista pares y sabemos que hay 8 elementos. Muy bien. Lo último que comentaré en este tema es la capacidad que tienen las listas para contener a otras listas. Esto se conoce como listas anidadas. Por ejemplo, vamos a crear varias listas. Una lista A, un 1, un 2 y un 3. Una lista B, con por ejemplo un 4, un 5 y un 6. Una lista C, con por ejemplo un 7, un 8 y un 9. ¿Vale? Ahora vamos a crear una nueva lista conteniendo estas listas. Le voy a llamar R de resultado y vamos a decir que esta nueva lista tiene dentro las listas A, B y C. ¿De acuerdo? Vamos a mostrar R y fijaros que lo que tenemos es pues una lista formada de 3 listas. ¿De acuerdo? Como tenemos una lista anidada de listas, podemos hacer referencia a ellas como si nos refiriéramos a un elemento de ellas mismas. Por ejemplo, para acceder a la primera lista, podemos utilizar el índice 0. Ahí tengo la primera sublista, por decirlo de alguna forma. O, por ejemplo, podemos acceder a la última con -1 y ahí tengo la última. De hecho, tal y como hemos definido esta lista de listas, fijaros que aquí me queda como si fuera una especie de tabla. Las tablas tienen algo interesante, y es que están compuestas de celdas que están ubicadas en filas y columnas. Y esto nos va a servir mucho para poder hacer referencia a los elementos de cada lista en sí. Por ejemplo, si quiero acceder al primer elemento de la primera lista, ¿cómo puedo hacerlo? El primer elemento de la primera lista, de la A, podríamos decir que es el índice 0 de la lista A, pero que está dentro del índice 0 de la lista R, porque es la propia A. Entonces, una peculiaridad de las listas anidadas es que podemos hacer referencia a los elementos
de sus listas internas también. Por tanto, si quisiéramos mostrar el primer elemento de la primera lista, podríamos hacer referencia a la primera lista y dentro añadir un segundo índice para hacer referencia al primer elemento de la primera lista, que nos quedaría 0, 0, y ahí tengo el número 1. Si quisiera acceder, por ejemplo, al 5, digamos que sería la segunda fila y segunda columna, por decirlo de alguna forma, ¿no? El 1 y el 1. Y si el índice fuera 2 y 2, sería como decir el último de la última fila, ¿no? De la última columna, y nos quedaría el 9. Pero también podemos utilizarlo para referirnos al último, menos 1 del primero y menos 1 del segundo. Y también tenemos ese 9. En fin, como veis, las listas son geniales y nos ofrecen muchísimas formas de manejar nuestros datos. Sin duda se merecen su propia unidad y hablaremos de ellas mucho más en profundidad, pero por ahora vamos a dejarlo aquí.